No me di cuenta de lo ruidoso que podía ser el silencio hasta el momento en que mi ex esposa se rió y todos los demás la siguieron. Sucedió en medio de una habitación abarrotada bajo luces amarillas suaves, con platos de papel equilibrados en las rodillas y el teléfono de alguien grabando desde la esquina. Ella inclinó la cabeza, sonrió de la manera en que siempre lo hacía cuando pensaba que estaba siendo inteligente y dijo: «Sin mí, no eres nada». La gente se rió entre dientes. Alguien tosió. No dije nada. 2 semanas después, la invité a tomar té, y cuando cruzó la puerta principal de mi casa, sus manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer su teléfono. Mi nombre es Ethan Cole. Tengo 52 años. Y hace 6 meses, mi ex esposa decidió públicamente recordarles a todos quién creía que yo era. Fue en la fiesta de graduación universitaria de mi hija Ava, celebrada en el patio trasero de la casa de Vanessa, la casa que se quedó después del divorcio. Había unas 30 personas allí, familia, amigos, algunos compañeros de clase de Ava. Luces de cadena colgaban entre la cerca y el pérgola, y alguien había instalado un altavoz Bluetooth reproduciendo música pop suave que se desvaneció en ruido de fondo una vez que las conversaciones tomaron el control. Llegué temprano como siempre, hábito viejo. Traje un regalo simple para Ava y una botella de agua con gas para mí. Había aprendido a lo largo de los años que mantenerse lúcido alrededor de Vanessa era una forma de autodefensa. Al principio, todo estuvo bien. Sonrisas educadas, conversación ligera. Vanessa interpretó a la anfitriona graciosa, flotando de grupo en grupo con facilidad practicada. Se rió fuerte, tocó los brazos de la gente cuando hablaba, se aseguró de que todos supieran lo orgullosa que estaba de Ava y cuánto había sacrificado para llevarla allí. Me quedé a un lado cerca del patio, escuchando más que hablando. No me importaba. Siempre he sido más cómodo observando que actuando. El momento llegó después del brindis. Alguien, un primo de Vanessa, creo, levantó una copa y felicitó a Ava. Los cumplidos circularon por el grupo. Trabajo duro, futuro brillante, tanto potencial. Entonces Vanessa tomó la copa de su mano y se aclaró la garganta. Habló sobre la maternidad soltera, sobre hacerlo todo sola, sobre ser tanto mamá como papá. La gente asintió con simpatía. Noté que Ava miró en mi dirección una vez y luego apartó la vista, y entonces Vanessa me sonrió. «Bueno», dijo, girándose ligeramente, para que el círculo se abriera lo suficiente para incluirme. Todos sabemos que no todos aterrizan de pie después de un divorcio. Algunas personas rieron, inciertas. Ella continuó. Algunas personas necesitan ayuda, dirección. Sin ella, simplemente flotan. Sus ojos se quedaron en los míos. Sin mí, agregó ligeramente, Ethan no sería nada. Ahí fue cuando la habitación se quedó en silencio de una manera muy específica, la forma en que lo hace cuando la gente no está segura de si acaban de presenciar una broma o algo cruel. Sentí una docena de pares de ojos deslizarse hacia mí, esperando ver cómo respondería. Vanessa no había terminado. Se rió y dijo: «Quiero decir, seamos honestos, nunca pudo hacerlo solo. Un buen tipo, seguro, pero un fracaso cuando se trataba de la vida real. Fracaso». La palabra se sentó entre nosotros como un plato caído que nadie se movió a recoger. No levanté la voz, no me defendí. No miré a Ava ni a nadie más en busca de rescate. Solo asentí una vez, tomé un sorbo lento de mi agua y dejé que el momento pasara. Vanessa confundió mi silencio con confirmación. Más tarde, mientras la gente volvía a sus conversaciones, se inclinó hacia una de sus amigas y dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara: «¿Ves? Él sabe que es verdad». Me fui poco después. Abracé a Ava, le dije que estaba orgulloso de ella y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Esa noche me senté solo en mi apartamento, el mismo que Vanessa gustaba describir a la gente como triste pero manejable. Estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Me preparé una taza de té y me paré junto a la ventana, viendo los faros moverse a lo largo de la calle abajo. Vanessa había estado contando esa historia durante años.
La historia donde ella era la razón por la que algo bueno alguna vez sucedió. La historia donde yo era el cuento con moraleja. Después del divorcio, lo dejé suceder. Tomé un lugar más pequeño. Conduje un auto más viejo. Me enfoqué en el trabajo. Pagué mis facturas a tiempo. Aparecí cuando Ava me necesitaba. No corregí a Vanessa cuando implicaba que estaba luchando. No discutí cuando les decía a la gente que me estaba ayudando, aunque nunca lo hizo. Parte de mí pensó que el silencio era la elección madura. Otra parte de mí solo estaba cansada. Pero parado en ese patio trasero, escuchándola llamarme fracaso en voz alta, algo cambió. No ira, claridad. Me di cuenta entonces que confrontar a Vanessa directamente solo le daría lo que quería: atención, drama y otra oportunidad para controlar la narrativa. Era excelente en eso. Siempre lo había sido. Si discutía, lloraría. Si explicaba, interrumpiría. Si traía hechos, me acusaría de reescribir la historia. Así que no hice nada de eso. En cambio, fui a casa, abrí mi laptop y saqué una hoja de cálculo que no había tocado en años. Ingresos, ahorros, inversiones, cronograma. No etiqueté la columna final como venganza. La etiqueté como salida. Por meses, nada cambió outwardly. Fui al trabajo. Cociné comidas simples. Ignoré los ocasionales mensajes de texto de Vanessa que decían cosas como: Ava está preocupada por ti. O, sabes, puedes pedir ayuda, ¿verdad? Dejé de corregirla. Dejé de reaccionar en absoluto. Y entonces, 2 semanas después de la fiesta de graduación, le envié un mensaje. Hola Vanessa, me mudé recientemente. Me gustaría invitarte a tomar té solo para ponernos al día. Ella respondió casi inmediatamente: eso es aleatorio. ¿Dónde estás viviendo ahora? Le envié la dirección. Sin explicación, sin emojis. Hubo una pausa más larga de lo usual. Entonces seguro, sábado a las 2. Sábado a las 2, respondí. La mañana en que llegó, me desperté temprano, no porque estuviera nervioso, sino porque quería la casa tranquila antes de que no lo estuviera. Preparé té y puse 2 tazas en la mesa de la cocina. Abrí las persianas y dejé que la luz de la tarde se derramara a través de los pisos de madera dura. Afuera, el viento se movía suavemente a través de los árboles que bordeaban el camino de entrada, y en algún lugar a lo lejos, una cortadora de césped zumbaba. A las 2:03 p.m. escuché neumáticos crujir en la grava. Me paré junto a la puerta principal mientras Vanessa salía de su auto. Se detuvo en la puerta, frunciendo el ceño ligeramente, como alguien que sabe que algo está mal, pero aún no ha descubierto qué. Dio un paso adelante, luego otro, y luego se detuvo completamente. Sus ojos viajaron desde la cerca hasta el frente de la casa, hacia las ventanas, a través del patio. Su boca se abrió, luego se cerró. Alcanzó su teléfono. Sus manos estaban temblando. Y eso fue cuando supe que la historia que había estado contando sobre mí estaba a punto de desmoronarse. Vanessa se quedó en la puerta más tiempo del que razonablemente debería. Lo suficiente como para que si alguien hubiera estado mirando desde una ventana, podrían haber pensado que estaba perdida, o reconsiderando, o de repente consciente de que había entrado en una historia que ya no controlaba. No la apresuré. La observé a través del vidrio mientras levantaba su teléfono, lo bajaba de nuevo, luego finalmente caminaba por el sendero, con la confianza cuidadosa de alguien que se niega a parecer sorprendido. Cuando abrí la puerta, sonrió tensa y practicada. Vaya, dijo, mirando más allá de mí. Esto es bonito. Pasa, respondí, haciéndome a un lado. Cruzó el umbral lentamente, tacones cliqueando una vez, luego deteniéndose. Sus ojos se movieron de la manera en que lo hacen cuando están escaneando en busca de pistas. Zócalos, esquinas, techos, buscando signos de ilusión, alquiler, muebles prestados, montaje temporal. No había ninguno. La casa no era extravagante. Eso fue intencional. Sin columnas de mármol, sin gran escalera, solo espacio, luz, líneas limpias, una calma que no pedía aprobación. ¿Esto es tuyo?, preguntó voz ligera, ya sabiendo la respuesta. Sí. Se rió suavemente. ¿Cómo en? ¿Estás cuidando la casa? No respondí.
Vanessa giró en un círculo lento, su mano rozando la isla de la cocina. Abrió un gabinete, lo cerró, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera. Su sonrisa nunca volvió completamente. Gesticulé hacia la mesa. ¿Té? Asintió distraídamente y se sentó, todavía mirando alrededor como si las paredes pudieran contradecirme si mirara lo suficiente. Mientras vertía el té, sentí algo inesperado asentarse sobre mí. Paz, porque este momento, este preciso y quieto desmoronamiento, había estado en proceso durante años. Después del divorcio, Vanessa no solo se fue con la casa, se fue con la historia donde ella había sido el backbone, la proveedora, la responsable, y yo la dejé. En ese momento, se sintió más fácil. Nos separamos cuando Ava tenía 12. Estaba en esa edad donde la estabilidad importaba más que la verdad, y no quería ser el que sacudiera su mundo solo para proteger mi ego. Así que cuando Vanessa les decía a la gente que me estaba ayudando a ponerme de pie, no la corregí. Cuando implicaba que apenas raspaba, sonreí y cambié el tema. Cuando le dijo a Ava, «Tu papá solo está resolviendo cosas», asentí y no dije nada. «Silencio», me dije, era madurez. Pero el silencio tiene una manera de ser repurpuesto. Vanessa aprendió rápidamente que si yo no hablaba, ella podía hablar por mí. Les dijo a amigos que había luchado con el dinero. Les dijo a la familia que nunca fui bueno con la planificación. Le dijo a Ava que era orgulloso pero sensible y no se le debería preguntar sobre mi situación. Me convertí en la nota al pie, el cuento antes y después con moraleja, el hombre que probaba lo necesario que había sido ella. Mientras tanto, mi vida real no se parecía en nada a la versión que ella había estado circulando. Vivía en un apartamento modesto, sí, pero se pagaba a tiempo cada mes. Conducía un sedán más viejo, porque corría de manera confiable y no requería un préstamo. Trabajaba a tiempo completo y algo más. Ahorraba. Rastreaba cada gasto hasta el dólar. No estaba flotando. Estaba construyendo. Pero Vanessa nunca preguntó. No quería saber cómo me iba. Quería saber cómo me veía y si podía seguir viéndose mejor por comparación. Hubo momentos que dolieron como la vez que Ava dudó antes de preguntar si vendría a su torneo de debate porque, como lo puso con cuidado, mamá dijo que podrías estar ocupado con cosas. O la tarde en que escuché a Vanessa diciéndole a su hermana por teléfono que todavía alquilaba. Es un poco triste, honestamente. Me paré en mi cocina ese día, teléfono presionado contra mi oreja, escuchando el zumbido del refrigerador, y me pregunté cómo alguien podía estar tan cómodo, reduciendo la existencia entera de otra persona a metros cuadrados. No la confronté entonces, porque la confrontación le da a los mentirosos un escenario. En cambio, presté atención, noté patrones, fechas, comentarios casuales que no cuadraban. Recordé cosas del divorcio que se habían sentido apresuradas, documentos que firmé porque confiaba en el proceso, explicaciones que habían sido vagas pero tranquilizadoras. No necesitas preocuparte por esta parte. Vanessa había dicho más de una vez. Ya lo manejé. ¿Manejado cómo? Esa pregunta se quedó conmigo, tranquila pero persistente como una piedra en un zapato que no puedes ignorar para siempre. La noche después de la fiesta de graduación, me senté en mi mesa de cocina con mi laptop abierta y un bloc legal amarillo al lado. No escribí nada dramático, sin acusaciones, sin planes para venganza, solo hechos, ingresos, gastos, ahorros, cuentas. Listé lo que sabía y lo que no, y por primera vez me permití considerar una posibilidad que había evitado durante años. ¿Y si Vanessa no solo había hablado para verse mejor, y si había movido cosas en silencio, deliberadamente, para que la historia siempre la favoreciera? Ese pensamiento no me hizo enojar, me hizo cuidadoso. Durante las siguientes semanas dije aún menos de lo usual. Dejé de corregir a cualquiera que repetía la versión de Vanessa de mi vida. Dejé de explicarme por completo. En cambio, me enfoqué en dos cosas, trabajo y prueba. Porque un día, ya sea que Vanessa lo entendiera o no, la verdad necesitaría algo sólido en qué pararse. Y cuando ese día llegara,
No quería ruido, quería papel. Vanessa levantó su taza de té, ahora manos más firmes que en la puerta. Tomó un sorbo, ojos todavía saltando alrededor de la habitación. Así que, dijo casualmente, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Encontré su mirada. Lo suficiente, dije. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez no alcanzó sus ojos. Y por primera vez desde nuestro divorcio, me di cuenta de algo importante. Ella no estaba aquí para ponerse al día. Estaba aquí para recalibrar, y eso significaba que la historia que había estado contando ya no era segura. Vanessa dejó su taza sin terminar el té. Lo noté porque eso siempre había sido su señal. Cuando estaba cómoda, se demoraba. Cuando se sentía acorralada, encontraba razones para no quedarse. Miró su reloj, luego su teléfono, luego de nuevo a mí con una sonrisa que intentaba muy duro parecer casual. No respondiste mi pregunta, dijo. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Lo suficiente, repetí. Se rió ligeramente, como si la estuviera bromeando. Siempre haces eso. Haces que todo suene misterioso. Luego, después de un latido, no sabía que estabas en posición de comprar. Ahí estaba. No curiosidad, evaluación. Trabajé, dije. Ahorré. Vanessa asintió, pero pude verla calculando. La misma mirada que solía tener cuando decidía cómo frasear una historia para que aterrizara justo bien. No le di nada más con qué trabajar. Unos minutos después, se levantó. Bueno, esto fue inesperado. Alisó su chaqueta, recogió su bolso. La acompañé a la puerta. Se detuvo una vez más en la entrada. Miró hacia atrás a la sala de estar, luego a mí. Deberías decírselo a Ava, dijo. Se sorprenderá. Lo haré, respondí. Dudó claramente, queriendo decir algo más. Luego pensó mejor. Tan pronto como salió, sacó su teléfono de nuevo y comenzó a teclear furiosamente antes de siquiera llegar a su auto. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé contra ella por un momento, escuchando el silencio asentarse de nuevo en la casa. Esa noche, mi teléfono zumbó 3 veces. Un texto de Vanessa, luego otro, luego una llamada perdida. No respondí, porque la verdad era que Vanessa no era la razón por la que la había invitado, era la vista previa. El verdadero punto de inflexión había sucedido meses antes, en una noche ordinaria de martes, que no se sintió importante en ese momento. Había estado sentado en mi escritorio en el trabajo mirando una hoja de cálculo que se negaba a equilibrarse. Era tarde. La mayoría de las luces de la oficina estaban apagadas y el equipo de limpieza se movía en silencio por el pasillo. Mi teléfono zumbó en la esquina del escritorio. Marcus Reed. Habíamos sido amigos desde antes de mi matrimonio, antes de Ava, antes de que todo se complicara. Trabajaba en una unión de crédito regional, ahora el tipo de lugar que recordaba a la gente en lugar de solo cuentas. No hablábamos a menudo, cumpleaños, el mensaje ocasional de vacaciones. Pero cuando Marcus llamaba, nunca era para charlas pequeñas. «Hey», dijo cuando respondí. Su voz sonaba tensa. «¿Tienes un minuto?» «Sí», dije. «¿Qué pasa?» Una pausa. «He estado queriendo llamarte por mucho tiempo, Ethan. Solo no sabía cómo». Me recosté en mi silla. «Ok, hay algo que necesitas saber sobre el divorcio», dijo. «Sobre las cuentas». La palabra cuentas aterrizó más pesada de lo que debería. «¿Qué sobre ellas?» Otra pausa. Pude escucharlo exhalar. Vi algunas cosas en ese entonces. En ese momento pensé que lo sabías o que no era mi lugar. Mi estómago se apretó. «Marcus, cuando tú y Vanessa se separaron», continuó con cuidado. «Hubo movimientos, transferencias, decisiones que no cuadraban con lo que firmaste». No hablé. Aún no confiaba en mi voz. «Hubo una cuenta de jubilación», dijo. «No enorme en ese momento, pero significativa. Estabas listado como co-contribuyente». Recordé vagamente. Papeleo, reuniones. Vanessa insistiendo en que manejaría el lado financiero porque era mejor con los detalles. «Lo recuerdo», dije. Marcus dudó. «Ethan, la cuenta fue liquidada antes de lo que debería y los cambios de beneficiario, esos no coincidían con el acuerdo final». Me senté muy quieto. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. «Estoy diciendo», Marcus
respondió en voz baja, que algo de dinero que creías estaba protegido no lo estaba, y el timing coincidió con el pago inicial de la casa de Vanessa. La habitación pareció inclinarse. ¿Cuánto?, pregunté. Marcus nombró un número. No era suficiente para arruinarme. Esa era la parte más cruel. Era suficiente para inclinar las cosas, suficiente para hacer los años siguientes más duros de lo necesario, suficiente para financiar una narrativa. Al principio no quería creerlo, dijo Marcus, pero saqué los registros de nuevo el mes pasado. Todo cuadra. Fechas, cantidades, autorizaciones. ¿Tienes copias?, pregunté. Sí, dijo. Estados de cuenta, historiales de transacciones, confirmaciones de email. Cerré mis ojos. ¿Por qué decírmelo ahora?, pregunté. Porque Marcus dijo que escuché a Vanessa diciéndole a alguien que nunca lo habrías logrado sin ella, y me di cuenta de que nunca tuviste una oportunidad real. Después de colgar, me quedé en mi silla, mucho después de que la oficina se vaciara. No me sentí enojado, me sentí clarificado. De repente, tantas cosas tenían sentido. ¿Por qué Vanessa había estado tan confiada? ¿Por qué había insistido en manejar el papeleo? ¿Por qué nunca pareció preocupada por el dinero después? Conduje a casa esa noche en silencio, manos firmes en el volante. Cuando entré, no encendí la TV, no me serví una bebida. Abrí mi laptop, creé una nueva carpeta, la etiqueté, simplemente registros. Durante las siguientes semanas, Marcus envió todo lo que tenía. PDFs de estados, capturas de pantalla de emails archivados. Cada documento contaba la misma historia, desde un ángulo ligeramente diferente. Esto no fue un accidente, no fue confusión, fue diseño. Pensé en confrontar a Vanessa, luego llamarla, exigir respuestas, pero la conocía demasiado bien. Lloraría, desviaría, diría que fue por Ava, acusaría a Marcus de mentir. Y por la mañana habría llamado a todos los que conocíamos para explicar lo preocupada que estaba por mí espiralando. No iba a darle eso. En cambio, decidí construir algo que no pudiera hablar para salir. Dupliqué en el trabajo, tomé proyectos que otras personas evitaban. Me ofrecí voluntario para las reuniones tardes, los clientes difíciles. Viví más austero que antes, no porque tuviera que, sino porque quería control. Cada mes vi los números moverse en la dirección correcta. Cada mes me recordé que el silencio no era rendición, era preparación. Para cuando invité a Vanessa a tomar té, no estaba tratando de impresionarla, estaba posicionando la verdad. Porque cuando el momento llegara, y sabía que lo haría, la historia no sería mía para contar. El papel lo haría por mí. La parte más difícil de construir algo en silencio es resistir el impulso de explicarte en el camino. Después de mi llamada con Marcus, no cambié repentinamente mi rutina. No confronté a Vanessa. No le insinué a Ava que algo estaba mal. Outwardly, mi vida parecía exactamente la misma que había sido durante años. Predecible, modesta, sin remarcar. Dentro, todo había cambiado. Empecé a llegar al trabajo más temprano, no porque alguien me lo pidiera, sino porque necesitaba las horas cuando el edificio estaba tranquilo y mis pensamientos eran agudos. Trabajaba en operaciones para una firma de logística mediana, nada llamativo, nada que impresionara a la gente en fiestas de cena, pero era trabajo complejo, sistemas interdependientes, márgenes apretados, el tipo de lugar donde los errores cuestan dinero real y la toma de decisiones calmada importaba. Por mucho tiempo me había quedado cómodamente en el fondo, confiable, consistente, el hombre en quien confiabas para mantener las cosas funcionando, pero no en el spotlight. Eso cambió la noche en que Linda Park me llamó a su oficina. Linda tenía 58, ojos agudos y alérgica al nonsense. Había estado con la compañía más tiempo que cualquiera en liderazgo y tenía una reputación por ver directamente a través de la gente. No desperdiciaba palabras. He estado observando cómo manejas la presión, dijo, deslizando una carpeta a través de su escritorio. No entras en pánico, no posas, arreglas cosas. Abrí la carpeta. Era una propuesta de proyecto, una que ya había quemado a 2 gerentes. Es un desastre, continuó. Cronograma apretado,
Alta visibilidad. Si lo tomas, harás enemigos. Si tienes éxito, harás una carrera. No dudé. Lo tomaré. Desde ese punto, mis días se desdibujaron juntos. Turnos de 12 horas, a veces 14. Comí comidas en mi escritorio. Aprendí a apagar distracciones completamente, incluyendo el bajo zumbido de resentimiento que había llevado durante años sin nombrarlo. Vanessa continuó contando su versión de mi vida. Lo sabía porque la gente me la repetía sin darse cuenta. Un conocido mutuo dijo una vez: «Es bueno que te mantengas positivo dado todo». Un primo distante preguntó: «¿Estás bien financieramente?». Ava mencionó suavemente: «Mamá dice que no te gusta hablar sobre el trabajo porque te estresa». Sonreí, reaseguré. Cambié el tema, no porque estuviera escondiendo, sino porque había terminado de actuar. Durante el siguiente año, las cosas se movieron constantemente. El proyecto aterrizó a tiempo, el cliente renovó, los números mejoraron. Linda me envió un email de 2 líneas un viernes por la tarde. «Buen trabajo, ven a verme el lunes». El lunes me ofreció una promoción, aumento de salario, nuevo título, más responsabilidad. Le agradecí y volví a mi escritorio. No publiqué sobre ello, no le dije a mi familia. Actualicé mi hoja de cálculo. Eso se convirtió en mi ritual. Cada pequeña victoria entraba en la hoja de cálculo no como un alarde, sino como prueba. Los números no se preocupaban por las narrativas. Se movían ya sea que la gente creyera en ellos o no. Automaticé ahorros, aumenté mis contribuciones de inversión, pagué lo poco de deuda que me quedaba. Viví con menos de lo que ganaba, incluso cuando ya no tenía que. Algunas noches solo en mi apartamento me preguntaba qué habría cambiado si esa cuenta de jubilación no hubiera sido tocada, si hubiera tenido esos años de vuelta, ese colchón, ese head start. Luego me recordaba que esto no era sobre lo que perdí, era sobre lo que estaba construyendo de todos modos. Para cuando llegó mi segunda promoción, esta a gerencia senior, mi salario había cruzado a territorio que Vanessa nunca imaginó que alcanzaría. La ironía no se me perdió. Ella había pasado años explicando mis limitaciones mientras yo silenciosamente las superaba. Navidad vino y se fue. Vanessa hospedó como de costumbre. Asistí por el bien de Ava. Caminó a los invitados a través de su cocina remodelada, señalando mejoras y acabados como un docente museo. En un punto, gesticuló hacia mí a través de la habitación y dijo: «Ethan, siempre ha sido muy low maintenance». La gente sonrió educadamente. Tomé mi agua y no dije nada. Más tarde esa noche, conduciendo a casa, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enojado. Había terminado. Ahí fue cuando empecé a mirar casas, no en línea al principio, sino en persona. Mañanas de sábado, café en el portavasos, teléfono en silencio. Conduje a través de vecindarios, sin urgencia, sin expectativa. No estaba persiguiendo metros cuadrados. Estaba buscando un sentimiento. Lo encontré en una calle tranquila bordeada de árboles, el tipo que no intentaba impresionar. La casa no era nueva. Tenía carácter, huesos sólidos, luz que llenaba las habitaciones sin esfuerzo. Parado en la sala de estar vacía durante la muestra, sentí algo asentarse en mi pecho. Esto. Corrí los números 2 veces, luego de nuevo. Llamé a mi asesor financiero, revisé contingencias, pensé sobre riesgo, no con miedo, sino honestamente. Luego hice una oferta. Cuando fue aceptada, no celebré, no llamé a nadie. Fui a casa, abrí mi hoja de cálculo y escribí una línea. ¿Listo? Porque comprar la casa no era la victoria. La victoria era saber que había alcanzado un lugar que Vanessa nunca podría hablarme para salir de nuevo. Y cuando llegara el tiempo de mostrarle, quería que fuera tranquilo, innegable. Firmé mi nombre 47 veces en una pequeña sala de conferencias que olía faintly a café y toner. El agente de títulos deslizó cada documento a través de la mesa con eficiencia practicada, golpeando las esquinas en alineación neat antes de señalar la siguiente línea de firma. Escritura, divulgación, addendum, inicial aquí, inicial allá. Mi mano no se acalambró, no tembló. Firmé lentamente, deliberadamente,
como si estuviera marcando tiempo en lugar de papel. Cuando terminó, me entregó una carpeta, delgada, sin remarcar, y una sola llave en un anillo de metal simple. «Eso es todo», dijo con una sonrisa profesional. «Felicidades, señor Cole». Le agradecí, me levanté y caminé hacia el estacionamiento solo. La llave estaba tibia de su mano. La sostuve en mi palma por un momento antes de desbloquear el auto, sintiendo su peso de una manera que no tenía nada que ver con el metal. No llamé a Vanessa, no llamé a Ava, ni siquiera llamé a Marcus. Algunas cosas merecen existir en silencio antes de que el mundo dé su opinión. Conduje directo a la casa. El lugar estaba vacío cuando desbloqueé la puerta principal por primera vez. Sin voces eco, sin pasos, sino los míos. La luz era diferente dentro de lo que había sido durante la muestra. Más cálida ahora, deslizándose a través de los pisos en rectángulos largos mientras la tarde se inclinaba hacia la noche. Me paré allí por un rato, solo respirando. Esto no era sobre probar nada a nadie. No era sobre desquitarme. Ni siquiera era sobre la casa. No realmente. Era sobre elegir algo sin pedir permiso. Me mudé lentamente. No porque no pudiera permitir ayuda, sino porque quería sentir cada pulgada de la transición. Empaqué mi auto yo mismo. Ropa, libros, la sartén de hierro fundido que había tenido desde mis 20s, una caja de fotografías viejas que nunca supe qué hacer con ellas. Sin camión de mudanza, sin audiencia. La primera noche, dormí en un colchón en el piso y me desperté antes del amanecer. Hice café en una cocina desnuda y lo bebí parado junto a la ventana, viendo el vecindario cobrar vida. Paseadores de perros, un corredor, un camión de entrega bajando la calle, normal. Eso importaba más para mí que cualquier revelación dramática jamás podría. Compré muebles una pieza a la vez, una mesa de comedor sólida de una venta de estate, un sofá lo suficientemente profundo para desaparecer en él. Nada trendy, nada frágil, cosas construidas para durar. Mientras la casa se llenaba, también lo hacía mi sentido de certeza. Vanessa, mientras tanto, llenaba el silencio a su manera, mandaba textos, llamaba, dejaba mensajes que oscilaban entre curiosidad y preocupación. Ava dice que te mudaste. ¿Por qué no me dijiste? ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? Respondí educadamente, brevemente. No ofrecí detalles. Cuando Ava preguntó directamente, le dije la verdad, pero no toda. Compré una casa, dije. Me va bien. Hubo una pausa en la línea. Mamá dijo. Lo sé lo que dijo tu mamá, respondí suavemente. No tienes que elegir lados, solo sabe que estoy bien. Sonó aliviada. Eso era suficiente por ahora. La única persona que invité durante esas primeras semanas fue Marcus. Llegó un domingo por la tarde llevando un sobre blanco simple y una botella de vino tinto. Se paró en la entrada, tomó una mirada lenta alrededor, luego asintió una vez. Lo hiciste bien, dijo. Serví un vaso para cada uno y nos sentamos en la mesa de la cocina, el sobre entre nosotros como un acuerdo no dicho. ¿Estás listo?, preguntó. Aún no, dije. No empujó, por eso confiaba en él. El sobre se quedó en mi cajón del escritorio, debajo de una carpeta etiquetada registros y al lado de la escritura, 3 documentos que contaban versiones diferentes de la misma historia. Esperé, no por coraje, por timing. El momento llegó antes de lo que esperaba. Vanessa llamó una noche, su voz inusualmente cuidadosa. Ava mencionó que compraste una casa, dijo. Sabes que querría verla por su bien. Casi sonreí. Ven el sábado, dije. 2. No dudó, seguro. Pasé la mañana limpiando, aunque la casa no estaba sucia. Limpié encimeras que no habían sido usadas, enderecé sillas que ya estaban alineadas. Necesitaba mis manos ocupadas mientras mi mente se quedaba quieta. A la 1:30 puse la mesa. 2 tazas, una tetera, un plato de galletas simples que compré en la panadería de la calle. Sin props, sin teatralidad, solo verdad arreglada Nate. Cuando escuché la grava crujir a las 2:03, no corrí a la puerta. Esperé hasta que Vanessa tocó el timbre. Parado allí, me di cuenta de algo más. No estaba nervioso porque no estaba pidiendo nada.
No le estaba pidiendo que entendiera o se disculpara o incluso admitiera lo que había hecho. Le estaba dando una vista que no podía hablar para salir. Cuando cruzó la puerta y se congeló, no sentí satisfacción, no thrill, solo confirmación, porque la casa no era la revelación, era el contexto, la historia real, la que trató de enterrar bajo años de narración cuidadosa. Estaba esperando en silencio en un cajón sellada en tinta, y fechas y números. Y cuando llegara el tiempo de abrir ese sobre, quería que sucediera aquí en esta mesa, con té enfriándose entre nosotros. Vanessa no entró completamente al principio, se paró justo más allá del umbral, una mano todavía agarrando la correa de su bolso, ojos moviéndose rápidamente a través de la entrada, como si esperara que alguien saltara y explicara esto. Cuando finalmente cruzó a la casa, fue con la postura rígida de alguien entrando en territorio un familiar que no confía. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo. «Es cómodo», respondí. Caminó más allá de mí sin responder, tacones cliqueando sharply contra el piso de madera dura. Se detuvo en la sala de estar, giró lentamente, luego caminó a la ventana y miró el patio. Por un momento, olvidó actuar. «No sabía que podías permitirte esto», dijo, no unkindly esta vez, solo honestamente. «Puedo», dije. Se giró para enfrentarme. «¿Desde cuándo?» Encontré sus ojos desde que dejé de explicarme. Eso aterrizó. Pude decirlo porque parpadeó y miró a Wei la más pequeña grieta en su compostura. Gesticulé hacia la mesa de la cocina. «Té». Dudó, luego asintió. Nos sentamos uno frente al otro, la mesa entre nosotros como una zona neutral que ninguno había acordado, pero ambos entendíamos. Vanessa levantó su taza, tomó un sorbo, luego lo dejó de nuevo. Sus dedos se demoraron en el asa, golpeando una vez, 2 veces. «Deberías habérmelo dicho», dijo finalmente. «¿Por qué?», pregunté. Frunció el ceño. «Porque Ava habría querido saber. Porque es significativo». «Lo es», acordé. «Para mí». Se recostó en su silla, brazos cruzándose loosely a través de su pecho. «Solo no esperaba que aterrizaras en algún lugar como este». Ahí estaba de nuevo, no sorprendida por mi éxito, sorprendida por mi capacidad. No la corregí. «En cambio», dije, «¿recuerdas la cuenta de jubilación que establecimos juntos?» Sus ojos flicaron a los míos, luego a Wei. «¿Cuál?», preguntó demasiado rápido. «¿La que ambos contribuimos?», dije. «Antes del divorcio». Agitó una mano dismisible. «Eso fue hace años, Ethan. Todo fue manejado en el acuerdo». Asentí. «Eso es lo que pensaba». Me miró de cerca ahora, alerta. «¿Por qué traes esto a colación?». «Porque», dije calmadamente. Me di cuenta de que algo no cuadraba. Vanessa se rió suavemente. «Estás overthinking. Siempre lo hiciste». Me levanté y caminé a mi escritorio. Abrí el cajón superior y saqué el sobre blanco que Marcus había traído semanas antes. Aún no lo abrí. Solo lo coloqué en la mesa entre nosotros. Su risa se detuvo. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Registros?», dije. Miró el sobre como si pudiera moverse por sí solo. «Ethan, si esto es sobre dinero, es sobre verdad», interrumpí suavemente. Se enderezó en su silla. «¿Realmente estás haciendo esto?». No respondí. Deslicé el sobre hacia ella y me senté de nuevo. Vanessa no lo tocó. En cambio, alcanzó su teléfono. Observé mientras sus dedos temblaban, no dramáticamente, pero suficiente para que tuviera que intentar 2 veces desbloquear la pantalla. Se giró ligeramente away de mí y marcó. «Ray», dijo cuando la llamada conectó. Su voz estaba tensa ahora. «Necesito que vengas aquí ahora mismo». Se levantó y paseó mientras hablaba, mirando el sobre como si fuera un dispositivo ticking. «Sí, hablo en serio. Necesitas ver este lugar y trae a Ava si puedes». Levanté una ceja, pero no dije nada. Colgó y se giró de nuevo a mí, mandíbula set. «Estás siendo ridículo». «Entonces esto será rápido», dije. Esperamos. La casa se sintió diferente con anticipación en el aire, como el silencio antes de una tormenta que nunca rompe completamente. Vanessa paseó. Me quedé sentado. Cuando el timbre sonó, saltó. Ray llegó primero.
el hermano mayor de Vanessa. Entró, miró alrededor, luego dejó escapar un silbido bajo. Bueno, dijo, no vi esto venir. Ava llegó unos minutos después, sin aliento y confundida. Miró de mí a su madre, luego al sobre en la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó. Me levanté. Toma asiento. Vanessa protestó. Esto es innecesario, pero Ava se sentó de todos modos. Abrí el sobre, saqué los papeles uno por uno, alisándolos flat. Este cuenta, dije Evenly, fue liquidada 3 meses antes de que el divorcio se finalizara. Vanessa sacudió la cabeza. Eso no es. Continué. Los fondos fueron transferidos a una cuenta corriente solo en tu nombre. Ray se inclinó adelante, leyendo. Su cara cambió. Una semana después, seguí, se hizo un pago inicial en tu casa. La habitación estaba en silencio. Los ojos de Ava se movieron entre los documentos y su madre. Mamá, Vanessa se rió una vez, sharp y brittle. Esto está fuera de contexto. ¿Lo está? Ray preguntó en voz baja. Se giró hacia él. No entiendes. Entiendo fechas y números, respondió. Vanessa me miró de nuevo, ojos flashing. Dejaste esto ir por años. Sí, dije, lo hice. Ava habló de nuevo más suave ahora. Me dijiste que usaste tus ahorros. La boca de Vanessa se abrió cerrada. No dije eso, insistió. Lo hiciste, dijo Ava. Siempre lo hiciste. El silencio se estiró. No estoy pidiendo el dinero de vuelta, dije finalmente. No lo necesito. Vanessa resopló. Entonces, ¿de qué se trata esto? Encontré su mirada. Se trata de que no les digas a la gente que fallé cuando construiste tu éxito en algo que no era tuyo solo. Miró alrededor de la habitación, desesperada ahora por aliados. No había ninguno. Construí esto, dije, gesticulando a la casa. Sin mentiras, sin reescribir la historia de nadie más. Reuní los papeles y los deslicé de vuelta al sobre. Ya no narras mi vida, dije calmadamente. Si entras en esta casa, entras como invitada, no como editora. Vanessa no dijo nada. Ava alcanzó mi mano, y en ese momento algo se asentó, no solo en la habitación, sino en mí, porque la verdad finalmente había hablado, y no necesitaba que levantara mi voz. La casa se sintió más tranquila después de que la verdad aterrizara. No el tipo de silencio vacío, el que ecoa, sino el tipo asentado, como polvo después de que algo pesado se haya puesto. Ray se paró cerca del counter, manos en los bolsillos, ojos en el piso. Ava se sentó a mi lado en la mesa, sus dedos envueltos alrededor de su taza, aunque el té había estado tibio hacía mucho. Vanessa permaneció de pie, brazos a los lados, su postura rígida de una manera que nunca había visto antes. No tenía script para este momento. Por años se había movido a través de habitaciones con confianza, porque creía que poseía la historia. Decidía qué detalles importaban, cuáles no, y quién se permitía hablar. Ahora, el papel había hecho lo que las palabras nunca pudieron. Había sacado la narrativa de sus manos. Ray se aclaró la garganta. Vanessa, dijo, cuidadoso, pero firme. Deberías habérselo dicho. No lo miró, me miró. Esperaste, dijo, no acusando, casi desconcertada. ¿Esperaste todo este tiempo? Sí, respondí. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no decir algo antes? Lo consideré por un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirlo limpio, porque necesitaba que la verdad se parara por sí sola, dije, y porque necesitaba saber quién era sin ella. Los hombros de Vanessa se hundieron ligeramente. Hice lo que pensé que era mejor. ¿Para quién?, Ava preguntó en voz baja. Vanessa se giró hacia ella, startled. Para nosotras, para ti, Ava, sacudió la cabeza. Les dijiste a todos que papá no podía hacerlo solo. Vanessa abrió la boca, la cerró. Ray exhaló lentamente. Creo que deberíamos irnos, dijo, mirando entre ellas. Esto no está ayudando. Vanessa dudó, luego asintió. Recogió su bolso con manos temblorosas, su movimiento de repente inseguro. En la puerta, se detuvo. Nunca pensé que te enterarías, dijo. Esa es la parte que dolió,
respondí suavemente. No el dinero, la certeza. Asintió una Stifley y se fue sin otra palabra. Ray siguió, ofreciéndome una mirada breve, mitad disculpa, mitad respeto, antes de cerrar la puerta detrás de él. Ava y yo nos quedamos donde estábamos por un largo momento. No sabía, dijo finalmente, sobre nada de eso. Lo sé, respondí. Miró la mesa, luego me miró. Estoy orgullosa de ti. Las palabras me tomaron por sorpresa, no porque no las hubiera ganado, sino porque no me había dado cuenta de cuánto las había extrañado escuchar. Después de que se fue, me paré solo en la cocina y comencé a guardar cosas. Tazas en el fregadero, papeles de vuelta al sobre, el sobre al cajón al lado de la escritura. No me sentí triunfante, me sentí terminado. El fallout vino rápidamente, pero en silencio. Miembros de la familia dejaron de repetir la versión de Vanessa de los eventos. Preguntas reemplazaron suposiciones. Algunas personas se disculparon, otras se quedaron en silencio. Vanessa no llamó por semanas. Cuando finalmente lo hizo, su voz era más pequeña. Nadie me responde, dijo. No les pedí que no lo hicieran, respondí. No sé cómo arreglar esto, admitió. Eso es honesto, dije. Es un comienzo. No resolvimos todo en esa llamada. No necesitábamos. Los límites no son muros, son puertas con mejores cerraduras. Con el tiempo, Ava vino más a menudo. Cocinamos juntos, hablamos sobre sus clases, reímos sobre cosas que no tenían nada que ver con el pasado. No hablé mal de su madre, no necesitaba. Mi padre, que siempre había evitado el conflicto, apareció una tarde con una caja de herramientas. Apretó un railing suelto en el deck y se quedó para café. No dijo mucho. No tenía que. La vida se asentó en algo nuevo. No perfecto, no dramático, solo honesto. Meses después, parado en mi sala de estar mientras la luz del sol se derramaba a través del piso, pensé de vuelta en ese momento, en la fiesta de graduación. La risa, la etiqueta, el silencio que siguió. Solía pensar que el silencio significaba perder. Ahora sé mejor. El silencio puede ser estrategia. La verdad no necesita volumen y no le debes a nadie una confrontación, pero te debes a ti mismo la verdad. Si alguna vez has tenido a alguien reescribir tu historia para hacerse sentir más grande, quiero que sepas esto. No tienes que gritar para recuperar tu vida. A veces, la respuesta más fuerte es una vida construida tan sólida que habla por sí misma. Si esta historia resonó contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. Y si quieres seguir siguiendo historias sobre fuerza tranquila, victorias ganadas y el coraje para establecer límites, considera suscribirte. Tenemos muchas más historias como esta para compartir y espero que seas parte de este viaje con nosotros. Gracias por escuchar hasta el final. Si estás pasando por un divorcio difícil donde alguien te está pintando como el perdedor, recuerda que el silencio no es debilidad, es tu arma secreta. La lección aquí es que la venganza no siempre necesita drama. A veces, solo necesita tiempo y acción consistente. Imagina aplicar esto en tu trabajo. Si un jefe te subestima, no discutas. Construye tu valor en silencio hasta que no puedan ignorarte. En la vida diaria, si un amigo te traiciona, no confrontes inmediatamente. Reúne evidencia y elige el momento perfecto. En relaciones, el error común es reaccionar emocionalmente. En cambio, enfócate en tu crecimiento y deja que tus resultados hablen. ¿Qué puedes hacer ahora? Abre una hoja de cálculo hoy y rastrea tus progresos financieros. Verás cómo el control regresa. Pregúntate, ¿quién está narrando mi historia y cómo puedo retomarla? Esto nos enseña que la verdadera fuerza viene de adentro, no de las opiniones externas. Si sientes que has sido injustamente etiquetado como fracaso, usa esa claridad para motivarte, como yo lo hice. Contrasta tu vida pasada con la presente, de apartamento modesto a casa propia, de silencio sufrido a paz ganada. No dejes que la ira te consuma, canalízala en construcción y verás resultados sorprendentes. Para mantenerte motivado, establece payoffs pequeños. Celebra cada ahorro,
cada promoción, aunque sea en privado. Si aplicas esto, evitarás cliffhangers innecesarios en tu vida. En cambio, crea un final que te favorezca. Recuerda, la variedad emocional mantiene la vida interesante. Permite la tristeza, pero mézclala con esperanza y determinación. Conecta con esto. Si has sentido el peso de una narrativa falsa, sabes lo liberador que es romperla. Cambia el pacing de tu día. Momentos lentos para reflexión, rápidos para acción. Al final, la pregunta abierta del principio, ¿por qué temblaban sus manos?, se responde con la verdad innegable de una vida reconstruida.